Muy bien, bienvenidos a todos. Una vez concluido este video de introducción, damos inicio a nuestro March College. Hemos estado conectados a los que recién están ingresando. Quería comentarles que hemos estado unos minutos antes de las 9 teniendo un pequeño conversatorio, tanto con las especialistas aquí presentes, como con los ya conectados, para que nos puedan dejar sus impresiones previas al texto. Así que sin más previos al respecto, damos comienzo a todos. Voy a compartir la lámina que nos va a ayudar el día de hoy a desarrollar este tema tan importante, un tema de interés nacional realmente, y en el tema de los seguros, tanto privados como ligados a los seguros EPS, que vienen siendo la extensión del seguro de salud como cobertura para empleados, termina teniendo una relevancia trascendental en el tema de lo que significa como expectativa para aquella persona que tiene un seguro de esta categoría. Así que voy a presentarles al panel que ustedes tienen presente el día de hoy. La doctora Rosemary Durán, que es consultora de salud y beneficios en March. A la doctora Carolina Acuña, también consultora en salud y beneficios en March, y quien les habla a modo de moderador el día de hoy, Daniel Orbegoso, también de March. Somos las personas que vamos a poder durante esta hora y quizás unos minutos absolver dudas previas que nosotros hemos ido recogiendo, como las que ustedes puedan ir volcando en el chat de preguntas y respuestas que yo voy a estar moderando y transmitiendo a las especialistas. Vamos a hablar en el March College de hoy, dividiendo temáticamente estos 4 pilares que vamos a abordar. No podemos hablar de temas de salud si no hablamos de lo que en el Perú representa la Ley de Aseguramiento Universal, conocida como la Ley AUS, ¿no? La Ley de Aseguramiento Universal, que ya tiene varios años en nuestro país. Sin embargo, hemos sido uno de los países que hemos demorado en tener una ley de este tipo. Hay muchos países en la región que nos llevan ya unos años ganados de experiencia en la madurez de lo que se consideraría una de las leyes más proteccionistas desde el punto de vista social, porque su objetivo es dar cobertura a todo residente en el Perú. Y cuando digo residente, estoy yendo mucho más allá de los peruanos propiamente nacidos en nuestro territorio. Dentro de ese marco de la Ley de Aseguramiento Universal está el PEAS. Entonces, no podemos hablar de PEAS si no comentamos la Ley de Aseguramiento Universal, que es el punto número 2, y el punto número 3, justamente el tema en materia, el nuevo PEAS. ¿Qué impactos tiene? ¿Qué retos tiene para poder ir de la norma, de la ley, del papel, hacia la realidad, ¿no? Y finalmente, la Ley Nacional del Cáncer lo tocaremos como un ejemplo de lo que representa más de una ley apuntando a un mismo objetivo. Para poder entender este concepto, el nuevo PEAS de por sí trae cambios en el tema de la parte oncológica. ¿Cómo conversa esto con ya una ley dada desde el Congreso para abordar el mismo tema del cáncer? De hecho, no solamente el cáncer es uno de los temas en los que la ley PEAS y su ley propia, de alguna manera, o colisionan, se integran, se traslapan, pero vamos a tocar la ley de cáncer como ejemplo. Entonces, quisiera en esta mañana tocar este primer slide y conversar con ustedes acerca de lo que es la Ley de Aseguramiento Universal. Y aquí nuestro panelista, la doctora Rosemary Durán, nos va a ayudar a entender este cuadro, ¿no? Entonces, Rosemary, creo que habíamos preparado para esta presentación incluso una encuesta que nos ayudaría a contextualizar mucho mejor este slide que estamos presentando. Coméntanos de la encuesta para que nuestro backstage lo pueda lanzar. Sí, lo que pasa es que justamente dentro del marco del aseguramiento universal vamos a ver una serie de contextos, una serie de características que esta tiene. Entonces, lo que queremos saber es si todos sabemos o todos conocemos o qué tanto conocemos acerca de qué cosa puede o qué cosa garantiza el PEAS, ¿no? Yo voy a lanzar ahorita la primera pregunta, ¿ya? En donde vamos a ver cuáles de estas características, que son las que están en el cuadro celeste,
están relacionadas básicamente al PEAS, ¿no? La respuesta nos gustaría sondear y ver cómo o qué tanto conocimiento del PEAS podemos tener, ¿no? Correcto. Entonces, lanzamos la encuesta. Ya la pueden ver ustedes. Quisiéramos que nos ayuden a interactuar con este March College en esta primera encuesta. La pregunta es, ¿cuál de estas 5 opciones que ustedes ven ahí creen que se relaciona con el PEAS? El tema de cobertura, el tema de prestación, el tema de acceso a la oportunidad, el tema del financiamiento o el tema de la supervisión y control. En otras palabras, la ley de aseguramiento universal conversado con el PEAS, ¿cuál de estos 5 drivers en temas de salud creen que ustedes ataca el PEAS? Cobertura, prestación, acceso y oportunidad, financiamiento. Vamos a ver cómo se desarrolla. La encuesta va ya recogiendo datos importantes. Muy bien. Justo es tan importante poder conocer estos cinco rubros, estos 5 aspectos, en los cuales podemos ver por qué justamente se lanza un PEAS y cuáles son las características que se tienen, ¿no? Entonces Correcto, es importante correcto. que todos podamos entenderlo y realmente, pues, yo sé que todas las leyes, así como, no sé si alguno de ser abogado, pero las leyes son siempre bastante difíciles de poder interpretar, ¿no? Entonces, para eso hemos tratado hemos tratado de ver cómo estas características las puedan entender y podemos explayarla de la mejor manera, ¿no? Yo creo que Correcto, correcto. Segundos más para... Sí, tenemos para 79 votos de 107 conectados, 108 conectados, así que les invitamos a terminar la encuesta, le vamos a dar 30 segundos más. La pregunta va apuntando hacia lo que tenemos en pantalla, que es la Ley de Aseguramiento Universal, ¿no? Y como verán abajo un cuadro que dice el Estado garantiza, y en el cuadrito celeste ven ustedes 5 líneas: cobertura, prestación, acceso a oportunidad, financiamiento, supervisión y control, hacia dónde apunta el concepto de PEAS, ¿no? Por ahí incluso hay una ayudita visual para los que todavía no han votado. Muy bien, gracias Rosemary también por los comentarios. Doctora Carolina, ¿qué comentario podría usted hacer mientras vamos cerrando la encuesta? De hecho, ¿qué les parece si ya se paralizó el contador? Vamos finalizando la votación en el backstage, por favor, y mostramos los resultados para poder también comentar y discutir con nuestra panelista, la doctora Carolina, este tema. Compartir resultados. A ver, muy bien. Creo que ya tenemos a la vista los resultados. ¿Me confirman, Rosemary y Carolina, si ya se ve? Sí, sí, ya se perfecto. ve. Perfecto. A ver, ¿Qué opinas, Carolina, de esos resultados? A pesar de la ayudita, bueno, buenos días con todos. A pesar de la ayudita, bueno, muchas personas tienen pensado que el cobertura se encuentra relacionado con el PEAS, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente, de repente cuando vamos o hablamos de aseguramiento. Prestación, algunos participantes han votado por prestación, pocos en acceso a oportunidad y financiamiento. Así que vamos a aclarar un poco este tema, vamos a resolver esta pequeña confusión de repente en cuanto a cobertura y prestación, Dani. Correcto, perfecto. Muy bien, entonces hacemos un screenshot. Yo les sugiero a todos los que están presentes, hagan un screenshot a esta encuesta porque va a ser muy importante en función a lo que vamos a comentar, como dice la doctora Carolina. Carolina, bueno, te invito, por favor, coméntanos un poco acerca de esta ley y explícanos un poco lo que estamos tratando de expresar en el diagrama que hemos puesto ahí como una especie de ayuda. Bien lo mencionaste tú.
Sí, es correcto. Bueno, como vemos en la presentación, este aseguramiento universal, la ley 29344, indica de que nosotros todos los peruanos tenemos que tener un acceso a la salud, ¿no? Entonces, bajo esta ley, bajo el Decreto Supremo 016-2009, ya en el año 2009, es que se crea un reglamento para poder iniciar las coberturas mediante los diagnósticos PEAS. Entonces, ¿por qué es que la mayoría de personas tenemos esto de, no, el PEAS es cobertura? Porque lo relacionamos en diagnóstico y prestación, es decir, si tengo un diagnóstico voy a ir a la aseguradora y que me cubra ese diagnóstico, ¿no? Cobertura, que me cubra esto. Pero en realidad lo que el PEAS el objetivo del PEAS es que esto sea, que esta prestación se brinde sí o sí a los diagnósticos relacionados a esta nueva lista, ¿no? Que de hecho es bastante amplia. Hay muchas consultas respecto a esto por parte de nuestros clientes y es importante tenerlo a la mano, ¿no? Antes teníamos un PEAS, que más adelante también lo vamos a tocar, muy acotado, ahora ha incrementado notablemente el número de diagnósticos, así que es importante tener esto en cuenta. No habla de cobertura el PEAS, sino de prestaciones, las cuales las aseguradoras, tanto privadas como públicas, están obligadas a brindar. Correcto. Bueno, lo que tenemos en pantalla, como bien ha mencionado Carolina, es la ley marco, ¿no? La ley de aseguramiento universal, su reglamento. La garantía que da esta ley, como bien se ha mencionado, y hemos tratado de resumirla en un cuadrito, el cuadrito celeste: cobertura, prestación, acceso, oportunidad y financiamiento. Quizás podemos incluso, Carolina, a modo de refuerzo, comentarles a todos nuestros asistentes el día de hoy que cuando hablamos de cobertura, estamos hablando pues de cuántos asegurados pueden estar dentro del marco de aseguramiento teniendo la garantía que el Estado les da de tener un seguro, ¿correcto? ¿Qué seguros tenemos entonces digamos, en el menú, por decirlo de alguna manera, en función a nuestra realidad, ¿no? Bueno, sí, claro, comentarles que dentro de nuestra realidad, esta actualización del PEAS, o bueno, hablar un poco sobre el PEAS es fundamental, ya que a la fecha en el Perú nosotros tenemos un 98.9% de personas que cuentan con un seguro de salud, 98.9%. Entonces, 98.9. Mira, interesantísimo, ¿ah? exacto, el porcentaje es alto y según la Superintendencia Nacional de Salud, tiene mapeado la distribución. Entonces, ellos observan que esta distribución se encuentra en CIS, en un 69% que cuentan con Seguro Integral de Salud, el CIS, un 29% se encuentra en salud, EPS un 2.7% y menores porcentajes, sanidades 1.8% y entre otros autoseguros un 6.3%, ¿no? Correcto, correcto. Eso significa, queridos amigos, que si de cobertura se trata, que es el primer driver que está en la presentación, que si de cobertura se trata, el Perú dice que estamos viviendo en Alicia, en el país de las maravillas, porque el 99% y punto algo más tiene un seguro en el Perú, y ese otro cachito que falta lo podría tener si quiere, simplemente acogiéndose a cualquiera de los seguros que le corresponda. Y si no hay ninguno que le corresponde porque no está en una empresa y no tiene salud y o EPS, o no tiene el suficiente gasto de bolsillo para comprar un seguro particular y por lo tanto no está asegurado en ninguno de estos sistemas, va y pide su seguro integral de salud, SIS. Y el seguro integral de salud, SIS, le dirá en función al screening que le hagan en términos de poder adquisitivo, si le podemos dar un nombre, le dará el SIS de manera financiada o subsidiada por el Estado, semicontributiva, miti-miti, o contributiva total, o sea que tiene que pagar un costo al Estado para poder atenderse en el SIS. Entonces, en temas de cobertura, el PEAS no impacta. Y fíjese con lo que le estoy diciendo, ni el PEAS anterior ni el PEAS actual. Sin embargo,
en la prestación, como está ahí resaltado en amarillo, es el único driver que vamos a hoy día conversar, porque en términos de PEAS, es la prestación la que tiene impacto, tanto el PEAS anterior como el PEAS actual. Porque así como Caro ha dado un porcentaje de madurez de la cobertura, 99% tienen un seguro en el Perú, si se le hace una revisión en cuál de los seguros está. En el tema de la prestación, ¿cuál es el tamaño de la prestación que traía el PEAS anterior y qué tanto crece ese tamaño con el PEAS actual? Porque lo que hace el PEAS es decirle a las personas, este es el plan esencial de aseguramiento en salud. O sea, toma tu menú de cosas por las cuales tú te vas a poder atender en el sistema con la garantía de que nadie te va a rechazar esa situación ante algunos supuestos que justamente vamos a ir viendo más adelante. En el siguiente slide, y seguimos contigo, Caro, en esta parte, quisiera que me comentes un poco esta evolución en términos de cómo se manejaba el tema de esto sí está cubierto al 100% seguro y esta otra parte no. Justamente ahí el dibujo trata de hacer ese punto de quiebre cuando dice Decreto Supremo 008-2010 entre lo que incluso en el argot se conocía como capa simple, capa compleja y ahora los términos que estamos utilizando. Cuéntame un poquito ahí, Caro. Sí, aquí tenemos efectivamente el Decreto Supremo 008-2010, que básicamente es para recordar un tema de año, donde se ha establecido esta separación. No sé si recuerdan, de repente los que han estado hace muchos años atrás viendo el tema de seguros, antes se conocía que el seguro coberturaba capa simple y capa compleja, ¿no? Entonces esto cambia y se establece ya la cobertura PEAS y no PEAS. Entonces, tenemos acá esta línea divisoria que hace que la prestación de los diagnósticos ya no sean en base a capas, sino en un listado priorizado, que es el PEAS, y los seguros lo que brindan adicional al PEAS, porque el PEAS es por obligación la prestación que se tiene que brindar, es un plan complementario o también llamado no PEAS, ¿no? Entonces acá podemos ver esta separación a modo de antecedente de cómo se manejaba antes y cómo se maneja actualmente, ¿no? Entonces sabemos mediante esta separación que ya ahora las consultas pues se hacen si corresponde o no corresponde diagnósticos PEAS, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Caro. Entonces, retiramos de nuestro chip los conceptos de capa simple y capa compleja y incorporamos en nuestro chip el concepto de PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento Universal. Es un paquete y lo no PEAS, lo que está fuera de ese paquete y no está cubierto bajo esas mismas características y hablaremos en qué situaciones puedo llegar a tener cobertura para esos no PEAS, para esos diagnósticos que no están cubiertos en esta burbuja legal del famoso PEAS, ¿no? Entonces... Perdóname, sí, Daniel, una de las cosas sí, importantes una de las cosas importantes que me pareció mencionar yo en la lámina anterior es que justamente vemos lo que antes se denominaba capa simple, ¿no? La capa simple era simplemente tener el diagnóstico. Yo tenía la cobertura total del diagnóstico, independientemente de lo que pudiera generarse eso, ¿no? Ahora hay una gran diferencia con el PEAS que la vamos a ir desarrollando poco a poco para que lo podamos entender. Pero básicamente lo que es PEAS, lo que cubre son condiciones diagnósticas, ¿ya? Y esas condiciones diagnósticas tienen especificaciones, ¿no? No es que yo voy a cubrir en pleno, totalmente, de canto a canto, el diagnóstico que esté en el PEAS, ¿no? Entonces, es un concepto importante que debemos llevarnos, porque antes se pensaba justamente, o antes se utilizaba ese término, capa simple, la cobertura es completa, hospitalización, ambulatorio, o lo que generara esto, ¿no? Ahora, o sea, el diagnóstico era el eje donde si estás en el listado,
Entonces, todo lo que gire alrededor del diagnóstico tenía cobertura. Y ese todo lo que gire, para que nos entienda la audiencia, significa, te tenemos que hacer exámenes para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico está confirmado, ahora te tengo que dar un tratamiento. El tratamiento está coberturado. Luego te tengo que dar rehabilitación. La rehabilitación está coberturada. Ahora lo que tú nos dices es, cuando ese concepto desaparece y entramos al PEAS, en el PEAS, siendo nuevamente en el ejemplo el diagnóstico el eje central, ya no podría estar en determinadas situaciones que el PEAS indica, coberturado todo ese contexto en el que el diagnóstico se mueve. Por ejemplo, ante un diagnóstico podría estar cubierto el diagnóstico per se, el tratamiento per se, pero no, por ejemplo, la parte de rehabilitación, ¿correcto? Como para hacer un ejemplo general. Exacto. Muy bien. O la parte preventiva. O la parte preventiva, exactamente. La parte preventiva de ese diagnóstico, ¿no? O sea, tenemos como que 4 grandes esferas de manejo de un diagnóstico, ¿no? Es la parte preventiva, la parte del diagnóstico, la parte del tratamiento y la parte de la rehabilitación. Correcto. Entonces, en el PEAS, yo me puedo concentrar incluso en uno de esos 4, llamemos 4 espacios, ¿no? Ok. No en los 4 como era antes en capa 5, ¿no? Muy importante la claridad que nos das en este punto, porque creo que es uno justamente de los puntos ciegos que se tiene desde la perspectiva del paciente cuando no entiende por qué, habiéndose estado tranquilamente atendiendo, de pronto le dicen, esta parte ya no tiene cobertura. Si es que no tienes ese plan complementario contratado. Y por eso muy importante para todos los amigos aquí que son decisores de la contratación de una EPS, entender este punto para entender por qué un PEAS solo podría dejar en un grado de desprotección a los colaboradores si es que no está contratado con la parte complementaria, ¿correcto? Exacto. Muy bien. Muy bien, entonces pasemos ahora sí, y Rose, ya que tú estabas manejando este tema, me gustaría conversar contigo en este slide, que lo que busca al lado izquierdo diagramar es de qué estamos hablando cuando hablamos de PEAS, ya en términos más cuantitativos, ¿no? O sea, qué volumen teóricamente estipula este concepto, sobre qué drivers se van de alguna manera enlazando, y nada, Dano, explícanos por favor este slide. Ya. Aquí lo que básicamente queremos mencionar era cómo es el tipo de plan del aseguramiento. Es decir, cómo yo me puedo asegurar y qué es lo que mínimamente debo tener. Acá tenemos en la parte central del círculo lo que es el plan esencial de aseguramiento en salud. Esta parte central del círculo es el que nos da, ¿ya? Justamente lo mínimo que yo debo tener cobertura, ¿ya? Que es esta parte. Esta parte, en el PEAS anterior, tenía 936 diagnósticos, es decir, contemplaba 936 diagnósticos, de los cuales tienen como que condiciones o están agrupadas en estas 7 o estos 7 rubros que están hacia la izquierda, ¿no? Lo que están en población sana, condición obstétrica, condiciones ginecológicas, condiciones pediátricas, condiciones tumorales, condiciones transmisibles y condiciones no transmisibles. Dentro de estas 7 rubros, o esas 7 condiciones, lo que básicamente vamos a tener son diagnósticos. Pero yo, ¿por qué tengo que tener solo 936 diagnósticos? ¿Y por qué no el resto? ¿Por qué no se ocupan más? ¿Por qué no se ocupan todos los diagnósticos? ¿Ya? Principalmente es un tema de coberturas, o es más que de coberturas, es un tema de financiamiento. ¿Ya? Lo que trata de hacer el Estado, como vemos en la primera lámina, es tratar de garantizar al menos una parte importante de estos diagnósticos. ¿Y por qué un grupo tan pequeño de repente? O de repente, ahora que se ha ampliado, ¿por qué se amplió? Porque básicamente lo que buscamos es la estadística, ¿ya? En lo que es la estadística, es básicamente, vamos a encontrar tanto prevalencia e incidencia de estos diagnósticos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir
que lo que me va a cubrir el plan esencial de aseguramiento en salud son los diagnósticos más frecuentes. Y los Creo que tenemos una interrupción, Dani. Sí, sí, creo que se fue va a aparecer. Ahí está, volvió Rose. Se cortó por unos Ay, segundos perdón. se cortó por unos segundos tu Ya audio. regresó. Si Ya regresaste, regresé. Ay, Dios. Cinco quería segunditos aprovechar, atrás, Rose. sí, Cinco Rose, segunditos. pero quería aprovechar ese regalo de la tecnología para hacerte una pregunta. Cuando tú me mencionas, o nos mencionas a todos, que esos 936 diagnósticos que son el PEAS antes de esta modificación, obedecen a un estudio, usaste dos términos, prevalencia, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Son términos dentro de un contexto epidemiológico, entiendo yo, y lo que entendería que tú nos estás diciendo es que esta decisión de tomar este listado y decir, esto es lo que mi población necesita como plan esencial de aseguramiento, es porque recoge esos estudios epidemiológicos, estamos hablando de diagnósticos de pacientes, de enfermedades, de tratamiento, y dice, con esto yo garantizo al menos que mi población tenga acceso a un paquete esencial para el cuidado de su salud. ¿Es así? Es así. Es así. Lo que quiere justamente el Estado es evitar que haya gente que tenga complicaciones de esas enfermedades o finalmente, lamentablemente, llegue a la muerte, ¿no? Okay, porque muchas de esas enfermedades son muy prevalentes y muy incidentes dentro del país, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una de las cosas que de repente nosotros de la parte privada no la manejamos mucho, pero el Estado sí lo tiene como estadística, que es básicamente la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que está muy prevalente en el país. Mucha gente en el país tiene esa enfermedad. Entonces, lo que trata de hacer justamente el Estado es garantizar la protección en ese tipo de diagnósticos, ¿no? Otro tipo de diagnóstico quizás es un poco más frecuente, ¿no? O de repente lo hemos escuchado un poco más. Apendicitis, ¿ya? La apendicitis es un diagnóstico igual, bastante prevalente y que tiene mucha incidencia en el país. Entonces, también esta es protegida por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, ¿no? Entonces, hay varios diagnósticos que están dentro de este plan. Como les mencionaba, son 936 diagnósticos que se incluyen en este, ¿no? Obviamente, correcto, bajo las características que mencionaba inicialmente dentro de lo que es el plan en sí, ¿no? Que tiene algunas características que vamos a ir mencionando, ¿no? Correcto, correcto. Mira, quisiera hacer un aporte, Rose, para que luego nos expliques el blindaje que tiene el PEAS, pero quisiera hacer un aporte a todos, ¿no? Para entender incidencia versus prevalencia, y aunque podamos tener un concepto, prefiero recurrir a un texto definido para no caer en el error de dar un término no muy entendible. Cuando tú hablas de prevalencia en epidemiología, la prevalencia se refiere a todos los individuos afectados de una población en un momento determinado y en un espacio geográfico determinado, ¿correcto? Así es. Entonces, es como una foto que se toma en un lugar determinado, para efectos nuestros Perú, de una población determinada, para efectos de los 32 millones de peruanos, y que de ellos, ¿cuántos han tenido esa enfermedad? ¿Tienen o han tenido esa enfermedad? Esa es prevalencia. Entonces, de ahí se obtiene un indicador. Y la incidencia es una medida del número de casos nuevos de esa enfermedad en un periodo determinado. Entonces, la ecuación que tú propones es interesante porque entendemos con esto que el PEAS no es alguien que se le ocurrió a alguien decir, agarra estos diagnósticos y ponlos, ¿no? Obedece a un estudio epidemiológico. Ahora, quisiera que nos comentes... Y es más, Daniel, sí, con lo que tú acabas de mencionar hay algo muy importante. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, ¿ya? Tiene justamente como indicador o como principal indicador la prevalencia. Pero con la incidencia vemos que lo que hace el Estado es sacar un nuevo plan. ¿Por qué? Porque como va desarrollándose el tiempo,
se van encontrando nuevas enfermedades o prevalencia de nuevas enfermedades o presentación de nuevas enfermedades. Ejemplo clarísimo, ¿ya? COVID. Antes, COVID. Ah, COVID. claro. Antes no teníamos COVID. Exacto. Y hoy por hoy tenemos COVID. Entonces, llamemos esta enfermedad, comenzó a tomar participación en estos diagnósticos, que antes no se conocían. Entonces, lo que hace el Estado justamente es mirar, ¿ya? Y tratar de modificar esos diagnósticos para entrar en esa foto que estabas mencionando. Que era en esa, claro, y por eso es que se entiende que desde 2009 al 2021 urgía una nueva foto, porque la prevalencia y la incidencia de tantos años no es la misma con la que se construyó en el año 2009 cuando se sacó la ley marco de aseguramiento universal. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Me jala el ojo, Rosemary, en la presentación, es cuando tú en los 936 diagnósticos que pones acá, hay una llamadita que dice no aplica y pones 3 drivers que no le aplican. Coméntanos a qué te refieres con eso, por favor. Ya. ¿Qué es importante con esto, no? El tema de no aplica, nosotros hemos visto, los que tenemos planes de EPS o manejamos de planes de EPS, sabemos que hay dentro de las pólizas cosas que no nos cubren, ¿ya? Que son las limitaciones, las exclusiones o las preexistencias. Si yo tengo una enfermedad antes de ingresar a la póliza, es una preexistencia. Por ende, no debería ser cubierto por la compañía de seguros. Si yo tengo un diagnóstico y un tratamiento que es experimental, por ejemplo, está dentro de las exclusiones, no tendría cobertura dentro de un plan de salud. O tiene limitaciones. Yo no me podría ir de repente a Houston a verme mi enfermedad. ¿Por qué? Porque mi plan está limitado al ámbito nacional. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente no lo puedo hacer. Yo no me puedo ir con un PEAS fuera, porque eso está marcado con un protocolo, pero no tiene las limitaciones convencionales o habituales que tiene un plan de salud, ¿no? Pero no es para todo. Es para justamente estos diagnósticos o este grupo esencial de aseguramiento en salud, ¿no? O sea, no tiene las limitaciones, exclusiones y preexistencias que maneja un plan de salud o un plan de EPS convencional. Por ejemplo, correcto, si yo tengo un problema de vesícula y tengo un cálculo en la vesícula, este cálculo en la vesícula yo me lo detecté o me lo detectaron en el 2005, cuando yo no tenía EPS. Me lo detectaron en el salud. Y hoy, que hace, no sé, 5 años, tengo una póliza de EPS, estoy hablando más o menos del 2015 o 2017, ¿ya? Donde yo ya tenía el diagnóstico anterior. Entonces, al entrar a la póliza en 2017, yo tendría mi cálculo en la vesícula como preexistencia. Sin embargo, como este cálculo en la vesícula está dentro del listado del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, la EPS, en este caso, tendría la obligación de atenderme bajo las características del Plan Esencial en Salud. Correcto, ¿no? Correcto. Mira, hay un comentario del panel, Edgardo Andonaire, muchas gracias por el mismo. Creo que va alineado a lo que dices. Él dice, pero hay preexistencias con diagnósticos cubiertos, interpreto que se refiere al PEAS, como la hipertensión, la diabetes y el asma. Exactamente. Dentro de este plan esencial tenemos, como bien lo menciono ahí, 936 diagnósticos, los cuales están incluidos hipertensión, diabetes, asma, tenemos hipertiroidismo, hipotiroidismo, tenemos incluso infarto de miocardio, con la limitación que tiene el plan. Este plan, como les mencionamos anteriormente, no es que cubra todo el diagnóstico de canto a canto, sino cubre algunas de las esferas, ¿ya? Que puede ser prevención, por ejemplo, como el caso de la población sana. Puede ser diagnóstico, tratamiento, como el caso de las condiciones obstétricas.
Y hay unos slides para eso, ¿ah? Hay unos slides para eso. Exacto, Sí, lo vamos a ir desarrollando posteriormente. exacto, porque es importante que lo manejemos con una ilustración detrás que nos puede ayudar. Mira, para cerrar este slide, creo que es importante mencionar entonces sobre el verde clarito, ese verde agua que está sobre la parte PEAS, que hemos llamado planes complementarios, y cómo habla con la definición de las YAFAs que pones a la derecha, que entendería yo son las que brindan esa parte complementaria. O sea, ¿cómo se integra? Coméntanos, por favor. Justamente lo que tenemos aquí, como les decía, ¿no? Este círculo interno es el círculo de los diagnósticos que la compañía de seguros está obligado a cubrir de acuerdo a las normas y a las leyes. Pero yo puedo obtener una póliza que no solamente cubra este plan de aseguramiento en salud, no solamente los diagnósticos que hemos estado mencionando, sino otros diagnósticos, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, el tema del cáncer. Dentro del plan de aseguramiento esencial tenemos solamente algunos tipos de cánceres, que son 5, ¿ya? Por ejemplo, no es el cáncer de páncreas. Si yo no tengo una preexistencia dentro del cáncer de páncreas y tengo un plan complementario, el cáncer de páncreas me lo va a cubrir dentro de las condiciones del plan de salud, ¿no? O sea, lo que hace esto es agrandar o a incrementar nuestros diagnósticos y nuestras coberturas y nuestras prestaciones. O sea, van a aumentar el número, obviamente con las limitaciones que este plan tiene, ¿no? De tu experiencia, cuando March asesora a nuestros clientes, más lo que el mercado casi tradicionalmente ofrece, ¿qué es lo que finalmente adquieren la mayoría de las empresas? ¿Solo el PEAS o el PEAS más complementario? Lo ideal es tener ambos, ¿no? Porque el plan, como mencionaste hace un momento, el plan esencial de aseguramiento en salud me va a cubrir una cantidad de diagnósticos, ¿ya? O una cantidad de situaciones. No me va a cubrir algunos otros que no están dentro de él. Entonces, si no yo hago tener una capa complementaria, un plan complementario, yo puedo quedar descubierta. O la opción sería ir a la salud, ¿no? Pero es salud, finalmente, con todos los memorias y todos los problemas que sean, ¿no? Correcto. Mira, voy a pasar a la siguiente lámina para poder ya poner en pantalla todo esto que estamos mencionando, que tú estás ya refiriendo, ¿no? ¿Cómo es la estructura de este PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud? Y creo que aquí está mucho más gráfico aquello que tú estás diciendo, cómo en cada uno de estos 6 pilares hay algunos botones que están prendidos y algunos botones que están apagados. Por ejemplo, esta línea verde que dice tumores, ¿no? Está prendido el botón diagnóstico con una llamadita oncológico, el botón tratamiento, seguimiento y rehabilitación, pero está apagado el botón prevención. Acá a la izquierda, donde dice población sana, están prendidos los botones prevención, diagnóstico y seguimiento, pero están apagados los botones tratamiento y rehabilitación. Esto es un poco de lo que tú estabas haciendo un comentario previo, así que nada, por favor. Sí, bueno, como les decía, la estructura del plan esencial de aseguramiento de salud justamente va en estos 3 aspectos, ¿no? Primero, que se cubren estas condiciones de población sana, obstétricas y ginecológicas, pediátricas, tumorales de manera general, transmisibles y no transmisibles, ¿no? Y dentro de ellas tenemos varias esferas de cobertura o hasta dónde alcanza justamente el tratar ese diagnóstico, ¿no? Yo puedo tener en la esfera de prevención, que es básicamente todo lo que es chequeos, tratar de buscar algunas enfermedades o lo que son controles, ¿no? Lo que es el diagnóstico, que es básicamente lo que su mismo nombre lo dice, es detectar la enfermedad en sí. Tratamiento es tratamiento hacia ese diagnóstico, el seguimiento
que es ver, después de que ya terminé el tratamiento, entre comillas, estoy de alta, pero pueden haber controles posteriores, ¿no? Y finalmente, en algunos casos, la rehabilitación, ¿no? Entonces, como vemos, son como que 5 esferas grandes que va a tener cada una de estas condiciones. ¿Y por qué unas están prendidas y otras están prendidas en negrita y otras están prendidas en gris? Porque básicamente existen diagnósticos, por ejemplo, en obstétricas y ginecológicas, que solamente abarca diagnóstico, tratamiento y seguimiento. ¿En cuál? ¿En cuál? En las condiciones obstétricas y ginecológicas. Obstétricas y ginecológicas. O La sea, mayoría, claro, la mayoría está en esos 3. Sin embargo, existen algunos diagnósticos, no los muchos, que tienen prevención de las obstétricas. Por ejemplo, el control de la madre gestante está dentro de la prevención. Por eso lo coloco en rosado. Sin embargo, llamemos en las letras apagadas. ¿Por qué? Porque solamente abarca algunos diagnósticos, ¿ya? Correcto. Mientras que, por ejemplo, para ginecología y obstetricia, no hay lo que se llama rehabilitación. ¿No hay, perdón, qué? Lo que se llama o lo que se hace rehabilitación. Dame un casito que se te venga a la mente en este driver, obstetricia y ginecología, que la rehabilitación, o sea, la madre viene atendiéndose por todo este ciclo y cuando llega la rehabilitación ya no tiene cobertura. ¿Qué situación de rehabilitación necesitaría? Y que le digan, no, tú solo tienes PEAS, no tienes PEAS más complementario y por lo tanto esta parte ya no tiene de alguna manera cobertura por el PEAS. Básicamente, por ejemplo, haya una debilidad del piso pélvico. Cuando hay una debilidad del piso pélvico, podríamos necesitar rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es hacer que los músculos del piso pélvico sean más fuertes. Entonces necesitaría un tipo de rehabilitación. Esa rehabilitación es relativamente nueva, tiene unos 3 o 4 años en el mercado, porque recién se ha encontrado esto. Entonces, dentro del PEAS no está contemplado. Un ejemplo de repente más claro sería tener, no sé, pues se me ocurre una fractura en el tema traumatológico, no entrando al rubro obstétrico y ginecológico. ¿No? El tema de la fractura, yo voy a tener un diagnóstico porque voy a hacer evaluación médica, voy a tener una radiografía o una tomografía, lo que el médico en ese momento indique, va a indicar el tratamiento que puede ser quirúrgico o un yeso, va a ser el seguimiento del tratamiento que ha realizado, que en este caso es la colocación del yeso, ¿ya? Y luego de retirar el yeso, entre comillas, yo ya terminé un tratamiento. Sin embargo, yo tengo que rehabilitar esa pierna para que vuelva a entrar o vuelva a trabajar o hacer las mismas actividades que las realizaba antes del diagnóstico, ¿no? O antes de la... Correcto. ¿no? Ahora, una consulta. La interpretación es que al no estar prendido el driver que le corresponde al pilar que estamos hablando, por no ser PEAS, la interpretación es no tienes cobertura en ese punto, o sea, 0 cobertura, o es que no estás blindado por el tema de lo que se considera PEAS, que es no te voy a decir que esto es persistente y no te cubro, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el efecto de no estar prendido esa línea en la situación del paciente? Mira, un ejemplo, yo creo que a veces es mejor trabajar algunas cosas con ejemplos, ¿no? Okay. Si vemos en el tema de tumores, ¿ya? Yo tengo prendido ambas cosas, el cartelito y el nombre, y llamemos las palabras. Okay. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con un cáncer de mama. Entonces, si yo solo tengo la cobertura del PEAS, la cobertura del PEAS para el cáncer de mama solo me abarca el diagnóstico. No me abarca la prevención, el tratamiento, el seguimiento o la rehabilitación. Que sí la podría obtener si yo tengo, por ejemplo, una capa complementaria. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Me estás diciendo tú que en temas oncológicos, aquel tema PEAS como tal,
solamente llego hasta el diagnóstico. O sea, yo tengo sintomatología, no sé, por ahí tengo temperaturas por la noche, sudoración, todo, voy al médico, me hacen algunos chequeos, todo eso va teniendo cobertura, y ¡pum! Anátomo-patológico, cáncer. El PEAS llega hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, si A yo no partir tengo de un ahí, plan ¿qué pasa? complementario, Si no si tengo yo un no tengo un complementario, me voy a salud. me tengo que referir a salud. Claro, o se va de salud, o O si mi no póliza tengo, oncológica. o mi póliza oncológica, o mi CIS, si es que no tengo una póliza particular, ¿no? Sin Correcto, embargo, correcto. como decíamos, si yo tengo una EPS, o tengo un plan complementario a lo que es la capa de, a lo que es los pronósticos del PEAS, yo ya tendría cobertura de eso adicional. Ok, El ok, tratamiento, ok. que es básicamente lo que más nos interesa, y el seguimiento, ¿no? Ok, Sabemos ok. que algunas cosas también son limitadas por pólizas, por las pólizas de EPS o por las pólizas Ok. complementarias, ¿no? Mira, como hay algunas preguntas en el chat, voy a hacer una respuesta general, dejando todavía algunas preguntas específicas a todos los que nos están haciendo: Karina Aguilar, Teresa Tiburcio, María Pilar Ramírez. No se preocupen, yo tengo mapeadas las preguntas, pero hay una pregunta general que voy a responder, que es: lo que estamos explicando es el concepto general del PEAS, al margen de que sea el PEAS 2009 o que sea el PEAS 2021. Lo que cambia a partir del 2021 podría ser que se incorporen más diagnósticos o que se activen algunos de estos botoncitos, por ejemplo, que estaban apagados en el PEAS 2009. Eso lo comento desde un punto de vista general para entender lo que estamos explicando ahí. Listo. Entonces, dicho lo dicho, Rose, Perdóname, dime. una pregunta que sí me gustaría responder ahorita es, porque tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Me preguntan, acá Doris Valdivia me pregunta, ¿cuál es el plan complementario? ¿Es el adicional? ¿Ya? En realidad no es el adicional, porque nosotros Es el no conocemos PEAS. exactamente, es el Claro. no PEAS. Solamente ¿Por qué? para ir allá en lo concreto y responder esa pregunta en general, miren, mis queridos amigos, hemos dicho que el PEAS, cuando salió en el 2009, cubre 936 diagnósticos. Quiere decir que si una persona tiene un diagnóstico que no está en el PEAS, a eso se le considera no PEAS. Y por lo tanto, ese no PEAS tendría que ser cubierto por una segunda capa llamada plan complementario, que tiene que ser contratada en adición al PEAS. Si no sabemos si nuestra póliza tiene esa capacidad de haber adquirido, no se preocupen, eso es algo que ustedes pueden canalizar directamente con su ejecutivo en March, para que su ejecutivo de March le haga el screening de la póliza y le diga: no, desde un principio se ha contratado PEAS más complementario, que es lo regular que se contrate en el mercado, justamente para evitar estas contingencias. Para ir avanzando, Es Rose. más, desde el plan base, ya tiene plan esencial o sea, tiene PEAS y tiene capa complementaria, ¿no? Exactamente. Exacto. Para ir avanzando, hay preguntas que vamos a responder igual, no se preocupen, estamos dejándolas ahí para encapsularlas en un set de preguntas. Yo quisiera, justamente, antes de ahora decirles cuál es el cambio, que nuestro grupo de Backstage lance la segunda encuesta, porque la segunda encuesta justamente va a recoger estos cuestionamientos que se están haciendo. Así que, Alejandra, quisiera que por favor nos ayudes lanzando la segunda encuesta. La lanzo yo. No te Ya, perfecto, ahí está. Ya la lanzo. Ya, listo. Entonces la pregunta es: ¿con cuál de las siguientes situaciones has tenido mayor cantidad de rechazos? Entonces, quiero que tú me cuentes, amigo que estás escuchándonos, ¿con cuáles en la práctica te has visto con más problemas? Temas de maternidad, temas de salud mental, temas pediátricos, temas de tumores, o sea, cáncer, temas de enfermedades transmisibles o temas de enfermedades no transmisibles. Rose, yo voy a hacer un ejemplo de no transmisibles para que nos entiendan. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, ¿no? Son enfermedades no transmisibles. Y hazme tú un ejemplo de enfermedades transmisibles. Un ejemplo de enfermedades transmisibles es el SIDA, por ejemplo. SIDA, VIH. La tuberculosis. La tuberculosis, listo. ¿El COVID podríamos considerarlo transmisible? El mismo COVID es transmisible. Transmisible, muy bien. Entonces, todo dicho lo eso, que lleve un vector. Todo lo que lleve un vector, claro, perfectamente. Va del agente A al agente B con un vector, un puente.
Muy bien, entonces van 62 personas llenando la encuesta, somos 150. Nos importa mucho ese feedback que ustedes nos den. ¿Con cuáles has tenido más problemas? Y siéntete en la libertad de responderlo desde la perspectiva de paciente o de la perspectiva de encargado o representante de una empresa que administra justamente el plan de salud de todos los colaboradores o trabajadores de la organización. Entonces, repito, maternidad, salud mental, ¿no? En salud mental tenemos todo el tema psiquiátrico, psicológico, pediatría, sabemos a dónde apunta, tumores, la parte oncológica, transmisibles, enfermedades que se transmiten de una a otra persona, y las no transmisibles, como los ejemplos que he hecho, hipertensión arterial, temas de asma crónico, diabetes y esas cosas, ¿no? Va avanzando, estamos a un 60% de llenada la encuesta, y les agradecería, por favor, nos regalen esa encuesta que ustedes nos puedan, esa participación, porque es muy importante para seguir abordando el tema. Mientras van llenando algunos más, está avanzando rápidamente, ya estamos en 60%. Lo que viene ahora justamente es el cambio. ¿Cómo se ha dado el cambio del plan esencial que nació con la Ley de Aseguramiento Universal en el 2009, con la Ley AUS, la que hemos mencionado al principio, salió con su PEAS, con esta última que ha tenido una modificación en julio del 2021? Fíjense, ya estamos casi a un año, ¿no? ¿Y qué ha pasado en ese año? ¿Con qué situaciones nos hemos encontrado nosotros a nivel de cobertura? Por ahí hay una pregunta que vamos a leer en un momento que justamente menciona que en tema de salud mental le han dicho que no tiene cobertura, ¿no? Y esto puede obedecer al momento en el que se ha visto esto, la ley antigua, la ley actual, ¿no? Temas de situaciones conductuales, nos menciona aquí la pregunta, la vamos a leer en unos minutos y la vamos a ir trasladando. Muy bien, creo que con eso llegamos a, ya no hay más votaciones. Por favor, Adriana, ayúdanos finalizando la votación y mostrando en pantalla a todos los que han votado cuál es el resultado finalmente. Muy bien, ahí está en pantalla. Fíjense ustedes, tenemos un 18% que ha tenido temas o problemas en el tema de maternidad, y de hecho hay algunas preguntas que van a ese punto que también las vamos a leer. Temas de salud mental, muy pocos en temas pediátricos, apunta, fíjense, mira Rose, ese hallazgo, 45% salud mental, que es justo uno de los impactos que ha tenido el cambio en el 2021. Tumores transmisibles y no transmisibles. Entonces, vamos a pedir ahora a la doctora Carolina Acuña que nos ayude con esta parte sobre el cambio, ya entrando netamente al punto. Pero hay una mano levantada, vamos a pedirle que nos ayude a Adriana. Tenemos a un espectador que ha levantado la mano y vamos a permitirle que tenga acceso al micro, por favor, para que haga su pregunta. ¿Me ayudan? A ver, ¿ya se pudo habilitar el micro? Guillermo Alejandro. Sí. Hola. Me parece que ya tiene habilitado el... Sí, ya tiene habilitado. Sí, ya lo tienes habilitado. ¿Puedes abrir el micro y con total confianza hacernos la consulta? Creo que no puede, ¿no? Ya, si no, por el chat nos puedes transmitir la consulta, igual nosotros vamos a tener una ronda de preguntas. Carito, adelante por favor con este slide. Ok, sí, continuando con el tema de la actualización, hay varias preguntas respecto al tema anterior, que de hecho vamos a ir resolviéndola en estos minutos, no se preocupen, no va a haber ninguna pregunta suelta con respecto a lo comentado por la doctora Rosemary, pero sí es importante que ahora sepan que hay una actualización del PEAS. Para los que están consultando el tema de PEAS, no PEAS, complementario,
El PEAS, sabemos, el PEAS lo que es un listado de diagnósticos, o sea, un piso mínimo de coberturas al que todos los asegurados tenemos derecho de acceso. Y estas se tienen que brindar como prestación, ¿no? Entonces, es un listado mínimo de condiciones y de diagnósticos que se tienen que brindar. Esto es PEAS, los diagnósticos mínimos que se tienen que brindar, un piso mínimo. Entonces, anteriormente, en el 2009, ¿no? Mediante el Decreto Supremo 016-2009, aprobaron esta lista, ¿no? Bajo los sustentos ya mencionados anteriormente, ¿no? El tema de prevalencia. Entonces, este listado ya contaba con un número determinado de diagnósticos y ahora se ha ampliado notablemente para incorporarse ya de manera especial y a modo ya de comentario, se ha incorporado de manera especial diagnósticos como salud mental, ¿no? Y también se ha reestructurado para poder facilitarnos, tanto a los brokers, a las aseguradoras y a los que contratan el seguro, se ha reestructurado para facilitar la correcta interpretación y aplicación de la prestación de todos los diagnósticos PEAS. Entonces, ya el 24 de julio del año pasado, salió el Decreto Supremo, no sé si tienes la lámina anterior, fue que cambió el listado, ¿no? El 24 de julio, ahí hay una de las preguntas en el chat. Esto salió el año pasado, ¿ok? Pero de repente ustedes se preguntarán por qué no se ha aplicado ya, desde ya si ha salido el año pasado, ¿no? Entonces, claro, o sea, este nuevo PEAS será realmente una realidad para todos los asegurados, siempre y cuando existan las redes de establecimientos de salud que puedan brindar todos estos servicios. Entonces, es importante saber que la ampliación se ha dado en beneficio por ejemplo, la salud mental, ¿no? Y otros diagnósticos asociados, pero lamentablemente no contamos, o el Perú no cuenta con una red de establecimientos o la oferta en salud no es suficiente para poder brindar esta cobertura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Las aseguradoras lo que han hecho es, ok, vamos a poner en marcha esta nueva aplicación y actualmente se está tomando las prevenciones del caso para poder ampliar este listado y brindar las coberturas tal cual lo indica el nuevo PEAS. Entonces, ahí hay algunas preguntas relacionadas con respecto a esto, ¿no? ¿Desde cuándo entró en vigencia? Nos comenta Karina Aguilar. Entró en vigencia en julio del año pasado, ¿no? Luego, comentan acá con respecto a la prevención y con respecto a diagnósticos mentales, ¿no? Por ejemplo, hacen referencia a un caso, Dani, acá de un niño con autismo, ¿no? Entonces, este nuevo PEAS, no mostramos ahí en la lámina porque el listado es enorme, pero este nuevo listado PEAS antes solamente mencionaba 4 diagnósticos en cuanto a salud mental. Ahora, si nosotros queremos tener cobertura de autismo, como el caso que nos comenta Doris Valdivia, la aseguradora debería coberturarla, debería agregarla dentro de su plan de salud, debería ser ya una prestación que se brinde, pero siempre mencionando el tema de oferta, ¿no? Porque sabemos que de la noche a la mañana de repente no vamos a poder ampliar las redes en salud mental, pero sí está obligada a prever y a tomar las medidas necesarias para brindar y aplicar este nuevo listado PEAS que tenemos actualmente, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí es importante mencionar que como March nosotros nos hemos visto desde su implementación, o mejor dicho, desde su dación, hemos sido espectadores importantes de cómo la implementación de algo que está puesto en el papel no es tan fácil, como bien lo has mencionado tú. Ok, subo enfermedades no transmisibles o específicamente la que has mencionado tú, enfermedades mentales. Antes cubría así y ahora voy a cubrir así. Ok, eso es lo que mencionamos al principio, prestación. Pero la prestación no puede ir sola si es que no va de la mano con el apoyo logístico para que eso suceda. ¿Y qué es el apoyo logístico para que eso suceda? Instituciones donde podamos tratar la salud mental. Profesionales de la salud que puedan, en términos de
demanda, ¿no?, de la población, ofertar lo suficiente para que eso suceda. Porque es casi como teniendo una sola tiendita al frente, ¿no? Y decir, todos los días puedes ir por 10 panes gratis y vas a tener a todos los vecinos haciendo la cola por 10 panes gratis, una cola manejable, a que mañana más tarde sale, ahora pueden pedir 50 panes gratis y además pueden pedir un tarro de leche y medio kilo de arroz y sigue siendo gratis. Y la tiendita sigue siendo la misma y el bodeguero sigue siendo el mismo. Entonces, eso es en términos muy simples el impacto que está habiendo en la construcción teórica de lo que es el aseguramiento universal progresivo en una población, pero no se está yendo de la mano entre lo que se está ampliando, que es la demanda de necesidad versus la oferta que tenemos. Tanto es así que este cuadro, que quiero comentarlo contigo, Caro, representa gráficamente y de modo muy simple y rápido cómo se ha incrementado el PEAS a partir del cambio. Fíjate, Caro, teníamos en el tema de población sana 24 diagnósticos y se han incrementado 2. En temas de ginecología obstétrica habían 178 diagnósticos, se han incorporado 23 más. En el tema pediátrico ha pasado de 72 a 120, tumores de 26, 10 más, no es que, perdón, no de 72 a 120, no, 72 más 120, 26 en temas de tumores más 10, en temas de enfermedades transmisibles, de 235 diagnósticos se ha incrementado 70 más, y en las no transmisibles, de 363 diagnósticos, ha subido o se ha incrementado 463 más, lo que significa que nuestro nuevo PEAS suma cada uno de estas barras, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en no transmisibles le suma 363 más 463, lo que significa que ha habido un incremento porcentual en términos relativos, acá a la derecha, de 228% en el crecimiento. Y en el tema pediátrico, de 267% en crecimiento. O sea, en el ejemplo que hacemos, amplío la demanda y la oferta sigue siendo la misma, pero claro, está focalizado en donde tenemos como país menos capacidad de ofertar, que como bien lo has dicho tú, es salud mental. No sé si tú manejas algunas cifras de cuántos centros especializados hay a nivel estado o a nivel público, o de repente de temas de médicos. Acá estamos hablando de psiquiatras, por ejemplo, para atender esto, a grosso modo. Definitivamente la oferta en salud mental es poca acá en Perú, en Lima. Hay algunos centros de salud mental, por lo general encontramos pues en el sector público, ¿no? Entonces ampliarlo por parte de las aseguradoras va a ser todo un reto, ¿no? Va a ser todo un reto para las aseguradoras, las cuales lo tienen que brindar, ¿no? Entonces esta ampliación, Daniel, como mencionas, es bastante grande. Estamos hablando de 936 diagnósticos que mencionó Rosemary, a una ampliación de 1.691 diagnósticos. Entonces, para ir respondiendo igual las preguntas que veo acá en el chat, si contamos con este nuevo listado, si es que podemos enviar información sobre el nuevo listado, sí, claro, o sea, nosotros podemos brindar esta actualización, podemos brindar qué diagnósticos están agregados. Es más, hay una consulta de Teresa Tiburcio, por ejemplo, que indica que ha tenido rechazo por pérdidas espontáneas, ¿no? Que es aborto retenido, claro. Efectivamente, el PEAS anterior, y justo hemos tenido un caso en March con respecto a esto, el aborto espontáneo, el aborto retenido no era parte del PEAS en el listado anterior. Ahora si lo buscamos como el diagnóstico CIE-10 de aborto espontáneo, sí debería tener cobertura a partir de ahora, ¿no? Entonces son esos pequeños cambios que uno lo ve, de repente no, acá hay 5, acá hay 10, no, sino que lo ve en el día a día, en los rechazos que vienen por parte de las aseguradoras, ¿no? Entonces todo esto se tiene que implementar de manera rápida y brindar este listado a modo de también informativo y para conocimiento de todos nuestros clientes, ¿no? Y que tengan la certeza de que estos diagnósticos nuevos van a ser coberturados por sus EPS, ¿no? Correcto. Ahí hay un comparativo que habías preparado, Caro, que estoy poniendo en pantalla justamente, Sí. ¿no? Que de alguna manera ayuda como una especie de ayuda a memoria
hacer estos primeros comparativos, ¿no? Condiciones asegurables han pasado a ser de 140. Las condiciones asegurables agrupan pues un listado de diagnósticos, ¿no? Sí, claro, exacto. Claro, no sé si tú quieras comentar estos puntitos que están en pantalla. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo es, por ejemplo, una condición asegurable? De una condición se van a desprender un gran número de diagnósticos en general. Entonces, por ejemplo, una condición actual en el actual PEAS es persona con hipertensión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición asegurable? Es la hipertensión. Pero ¿qué tenemos debajo de la hipertensión? Tenemos hipertensión sin complicaciones, con complicaciones, y un listado que se encuentra en el PEA, se encuentra visible para todos. Es un listado relacionado a la enfermedad de hipertensión arterial. Lo mismo sucede con todas las condiciones, con asma, con neumonía, con infecciones respiratorias, con diagnósticos pediátricos, con diagnósticos ginecológicos, obstétricos, y digamos, por ejemplo, en el tema de cáncer, porque también he visto una pregunta por ahí relacionada con cáncer de mama, la condición es cáncer de mama, ¿ok? Ahora, hay una pregunta ahí bastante importante que sería bueno aclarar, ¿no? O sea, el tema de cáncer de mama es una condición y vienen varios diagnósticos. ¿Tumor maligno de qué? ¿De pezón? De alguna parte de los cuadrantes, tanto sean superiores, inferiores, o sea, está totalmente detallado y delimitado estos diagnósticos. Entonces, esta sería la diferencia entre una condición, que sería, por ejemplo, cáncer de mama, y los diagnósticos CIE-10 relacionados con el cáncer de mama. Para terminar en este punto, para contestar una pregunta que es bastante importante, el cáncer de mama se encuentra dentro del PEAS, ¿ok? Pero el PEAS, como lo mencionó la doctora Rosemary, el PEAS muestra una estructura de prestaciones que se deben de brindar. Y en este caso, por un tema de prevalencia, este listado contempla solo algunos diagnósticos de cáncer, pero diagnóstico a modo de prevención, a modo de diagnóstico, más no de tratamiento. Entonces, esto sería importante mencionarlo. De hecho, la doctora Rosemary lo va a mencionar más adelante con respecto a la ley del cáncer, pero sí quería responder esa pregunta para que pudieran tener claridad, ¿no? Entonces, Perfecto. efectivamente, ha habido este cambio, ha habido este incremento de listados de diagnósticos de 936 diagnósticos a 1691, y antes se agrupaban por grupos de enfermedades y actualmente es persona sana, persona con buena salud, y persona con una patología. Diversos diagnósticos que se encuentran ahí detallados en el listado. Y es súper importante porque justamente segmenta la población en esas dos situaciones, la persona sana y la persona, perdón, sí, pues, sana y la persona con enfermedad. Y fíjate, lo importante de esto, me parece un hito importante porque a veces nosotros, pues, conceptualizamos el seguro de salud como una necesidad para cuando nos duele algo, ¿no? Cuando siento algo, cuando tengo un síntoma. Sin embargo, la salud en general va desde la parte preventivo-promocional. O sea, busco. Una población sana no es la que curo de una enfermedad, sino una población sana es la que busco que no tenga una enfermedad. Y eso es un punto importantísimo. Con eso damos un salto importante comparado con otras realidades, incluso diría yo con realidades de países desarrollados, donde justamente ese concepto de población sana va desde la parte preventivo-promocional. Nosotros tenemos en los planes de salud anualmente un tema de chequeo, ¿no? De diagnóstico. Y este nuevo PEAS ha incrementado el set de chequeos preventivos buscando justamente que la población acceda a esta parte preventivo-promocional para evitar llegar a situaciones de episodios avanzados de enfermedad donde es más costoso atender la enfermedad y la oferta es menor. Otro punto importante, aparte de lo numérico que acá es evidente, de 936 diagnósticos a 1691, me llama mucho esto la atención, Caro, el tema de procedimientos. Fíjate, el PEAS anterior tenía listado 535 códigos de procedimientos conocidos como los CPT, ¿no? Los códigos de procedimientos o tratamientos. Y ahora tiene 1.384 códigos únicos de procedimientos. Eso evidentemente es
mayor acceso a tecnología nueva en temas de procedimientos, ¿no? Porque en el 2009, comparado con el 2021, los procedimientos han cambiado, han modernizado, han evolucionado. Y podría haber sido una limitante la del 2009, que solamente esté limitado a estos 535 procedimientos, y ahora se ha triplicado casi a 1.384 procedimientos. Y en la parte de salud mental, fíjate, ha pasado de esquizofrenia, depresión, ansiedad y alcoholismo a, mira este prefijo, ¿no? Todos los diagnósticos del capítulo 5 del Código Internacional de Enfermedades, versión 10. Esto es un listado de enfermedades que se maneja internacionalmente, y por lo tanto, en términos simples, ha pasado de 1, 2, 3, 4 situaciones cubiertas por el PEAS a todo lo que hoy la OMS reconoce como diagnósticos de salud mental. Son cambios importantes, o sea, sí, es bonito en el papel y está bien. Creo que sí. la primera brecha del Estado es garantizar que se pueda dar todo esto, ¿no? ¿Correcto? Es Exacto, sí, básicamente eso. Dani, también es importante mencionar de que este listado cuenta con una prestación, o sea, hay una intervención, tanto en prevención, en diagnóstico, tratamiento, también se brinda una prestación, pero lo que tú mencionas abajo en procedimientos, ¿no? Todo esto se encuentra listado y detallado, o sea, el PEAS ha sido elaborado y ha sido actualizado con tal claridad que ya cada paciente que cuenta con un diagnóstico PEAS tiene la claridad de poder ver qué procedimientos van a tener cobertura sí o sí. O sea, está Correcto. mostrado tal cual en el cuadro, se encuentran todos los procedimientos CPT que mencionaste, y sobre todo detalla que esto tiene un sustento técnico. Entonces, todo lo que se encuentre dentro de, por ejemplo, guías de atención, guías de práctica clínica, dentro del MINSA, dentro del Ministerio de Salud, van a tener cobertura, ¿no? Entonces tenemos que tener esto bien claro, no es que, ya, yo tengo diagnóstico tal y me va a cubrir todo lo que me pida mi doctor. Lamentablemente no es así, ¿no? O sea, acá el PEAS, aplicando solo para diagnóstico PEAS, ojo, se va a brindar cobertura, se va a brindar prestación, se va a brindar los procedimientos médicos ampliados en base a un sustento técnico que son las guías de práctica clínica, ¿no? Las Entonces, guías de práctica clínica. eso sí es importante conocerlo y tenerlo claro, y para que no haya duda con respecto a por qué no me cubrió si yo tengo este diagnóstico que es PEAS, ¿no? Entonces, vamos a ver qué te pidió tu doctor o qué tratamiento te dio tu doctor, ¿no? ¿Está realmente en Exactamente. este listado? Esas son algunas preguntas que Y eso lo podríamos conoce todo resolver. médico, ¿no? Todo médico conoce las guías de práctica médica porque es, vamos a decirlo, su guía, utilizando el mismo nombre, su guía por la cual debe abordar el tratamiento, ¿no? Sí, Ahora, claro. mira, estamos en un punto importantísimo. Acá vienen los bonus track. Los bonus track van a responder estas preguntas que no han sido respondidas. Mira, voy a hacer, por ejemplo, una simple, ¿no? Dice, el capítulo 5 del CIE 10 se encuentran los problemas conductuales. Entonces, si debe ser coberturado. Mi paciente de 3 años estuvo hospitalizado y el padre tuvo que pagar el 100%. Y el otro es que hace mención a que si las medicinas serán cubiertas en el concepto justamente de la ampliación. Entonces, vamos a responder estas preguntas. Hay un bonus track de algo que va a ser muy importantísimo, que es chiquito, que va a ir así como un one shot, que es el tema de maternidad, ¿no? Que es importante. Pero antes de dar estos bonus track, vamos a soltar la votación de las encuestas, por favor. Adriana, ayúdame por interno. Quiero que ustedes nos den el feedback hasta este momento de este webinar con el que estamos nosotros buscando darles trasladarles todo este conocimiento, responder las preguntas y más que queden a partir de como March poder de repente por un correo electrónico llegar a hacer otras preguntas que puedan nacer a partir de este momento. Entonces, por favor, ayúdenme en el backstage con la encuesta de satisfacción, ya se encuentra en pantalla, va del 1 al 10, ¿no? Ustedes saben que el 10 significa que ustedes están satisfechos con esta encuesta o con esta presentación acá, y para poder seguir con los últimos minutitos, con los bonus track que tenemos, respecto a lo que estamos mencionando en el tema de PEAS, viene el tema justamente de cómo está estructurado este PEAS en un solo slide y el tema de maternidad
y ley del cáncer. Tema oncológico y tema de maternidad. Temas súper importantes. Muy bien, tenemos una participación ya de 47%. Por favor, les pido que todos nos regalen ese feedback, porque eso nos ayuda a tocar temas importantes y también en los casos en que quede corto un webinar como este, podamos hacer una versión 2.0 para responder todas las preguntas que quizás quedan en el aire, ¿no? Mientras van respondiendo a la encuesta, vamos a ver cómo va. Van 55% de participación. Les pediría a los demás que están conectados ahí que por favor puedan regalarnos este feedback que es muy importante para nosotros, para poder siempre traerle los temas de mayor importancia hacia ustedes. Sí. De repente, Dani, como mencionas, una versión 2.0 sería buenísimo, ¿no? Sí, Para sí, sí, resolver sí. todas las dudas, preguntas. Hay veo bastantes consultas específicas de casos Quizás puedas ir específicos, respondiendo ¿no? algunas, Carito. Sí, claro. A ver, A ver. por ejemplo, tenemos persona con osteopenia de Marisol Valdivia. Dice, personas con osteopenia próximas a la osteoporosis, ¿por qué no les cubre el calcio? Y o fijadores de calcio. Dice, ¿tienen que tener osteoporosis necesariamente? Entonces, acá, esta es una pregunta muy específica, ¿no? O sea, hay que revisar qué es lo que nos dice la guía con respecto a este diagnóstico, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, en mi caso, rechazaron las atenciones por pérdidas espontáneas. Bueno, eso fue resuelto. Ahora el nuevo listado PEAS ya lo cobertura. Luego dice, ¿en qué casos rechazan atenciones por maternidad? Eso lo va a comentar más adelante la doctora Rosemary. ¿Qué más tenemos? La doctora mencionó cáncer de mama. Ese diagnóstico no es PEAS, sí es PEAS, pero como comentamos, se encuentra cubierto en prevención, diagnóstico, más no tratamiento, ¿no? Es lo que infiere el listado. ¿Qué más tenemos? ¿Podrían aclararme un poco estos nuevos cambios que las EPS deben aceptar? Es todo lo que sea PEAS, y estoy entendiendo que la empresa debe adquirir el plan complementario. Bueno, como mencionó la doctora Rosemary, hay un plan complementario adicional al listado PEAS que viene ya en todos los planes de EPS, ¿no? Siempre es bueno asesorarse, siempre es bueno brindar toda la información necesaria para que ustedes puedan optar por un plan de salud, ¿no? De una aseguradora. ¿Qué más tenemos? Dice en la encuesta no consideraron las cirugías. Aquí se presentan casuísticas de rechazos en algunas cirugías. Sí, efectivamente también hemos tenido rechazos a algunas cirugías, de repente por falta de pertinencia, de repente porque no se encuentra en la guía, o de repente hay algunos insumos dentro de las intervenciones quirúrgicas que no se encuentran coberturadas, ¿no? Carito, en Respondimos ese ya. punto, Sí. solamente para comentar, la cirugía como tal no estaba en la encuesta porque no, la cirugía es cross, ¿no? Puede ir sobre un tema pediátrico, sobre un tema Es tumoral, ¿no? correcto. Es más un procedimiento que podría no haber Sí. sido coberturado, como dices tú, no por temas de PEAS o no, sino por temas de pertinencia médica. O sea, de repente la cirugía no era pertinente o el diagnóstico que impulsaba la cirugía podría haber sido no PEAS, ¿no? O O sea, algún hay una insumo, ¿no? O algún o el insumo de insumo. repente, exacto. Otra consulta Correcto. que tenemos es dónde podríamos ver los diagnósticos cubiertos a partir de ahora. Se los podemos brindar. Voy a tratar de enviar un enlace para que puedan ver el nuevo listado PEAS que se encuentra publicado en la página web. Es publicación del MINSA. Luego hay otra Perfecto. consulta de si han ampliado el PEAS a partir del 2021, las medicinas también serán cubiertas, como por ejemplo casos psiquiátricos, sertalina y otros. Esto de igual manera, o sea, insistimos en que todos estos tratamientos o procedimientos van a ser coberturados en base a lo que diga las guías de práctica clínica, ¿no? Y bueno, nada, enviarnos la presentación, excelente, bueno, Correcto. tenemos buenos comentarios de aquí en Muchas adelante. gracias. Miren, les voy a pedir todavía, algunos todavía no han hecho la votación. Hay 87 votaciones de satisfacción. Para nosotros representa feedback, ¿no? Es importante porque eso nos permite a nosotros preparar el tema que sea específicamente la necesidad. Entonces, si por ahí alguno todavía nos puede regalar el voto que falta, le agradeceríamos mucho. Y Alejandra,
unos segunditos más y ya tú en automático finalizas la encuesta de situación. Muchas gracias a todos los que han votado. Entonces vamos con los bonus track, Caro y Rosemary. Fíjense, aquí hay una presentación que define cómo está estructurado el nuevo PEAS, ¿correcto? ¿Quién me ayuda con esto? No sé, Caro, Rose, ¿quién quisiera hacer un comentario rápido sobre esta agrupación para que terminemos de entender cómo está estructurado ahora el 2021? Básicamente lo que hemos estado mencionando, ¿no? Tenemos lo que es persona sana y persona con enfermedad, ¿no? Que eran los dos grandes grupos, ¿no? Dentro de las personas sanas, básicamente está el tema de prevención, promoción, y en algunos casos, cuando hay algún tipo de diagnóstico, lo que es el tratamiento o el seguimiento, ¿no? Y dentro de las personas con enfermedad, lo que habíamos mencionado, es básicamente la enfermedad como tal. Como mencionó Caro, paciente con hipertensión, paciente con cálculo en la vesícula, paciente con apéndice. O sea, todos estos diagnósticos están colocados dentro de este rubro que es persona con enfermedad, ¿no? En donde básicamente va el tema de prevención, recuperación y la rehabilitación, ¿no? El objetivo de repente del tema de la persona sana es lo que tú mencionaste, hacer prevención, hacer promoción, estar antes de que se presente. Si yo encuentro un cáncer avanzado, en cuarto estadio, donde ya no puedo hacer nada, una, lamentablemente el paciente fallece, y dos, el costo también se incrementa, ¿no? Entonces son dos cosas que tenemos que prevenir, por eso está justamente una de las cosas que más se emplea, ¿no? Como lo mencionaron, pues el tema de los procedimientos médicos y sanitarios es lo que se ha incrementado notablemente, ¿no? Correcto, correcto. Está detallado dentro del plan esencial, el nuevo PEAS, y este nuevo PEAS también tiene, llamémosle así, ¿no? Como un listado de cuáles son los procedimientos, de cuáles son las formas de llegar al diagnóstico, cuáles van a ser los tratamientos, y cuál es el tipo de rehabilitación o el tipo de tratamiento general que se va a recibir. ¿Ya? Correcto. Entonces, eso lo pautea el PEAS de manera muy específica, ¿no? Lo pautea, muy bien. Muy bien, vamos con el bonus track. Miren, introducción al bonus track. Hablamos de ley del cáncer y maternidad. Aparte del PEAS, que como hemos mencionado salió en julio del 2021, ha habido otras daciones de leyes, ¿no? Que han sido promovidas por el Estado, que han orientado hacia el tema de ampliar el tema de salud mental como tal, a pesar que el PEAS de por sí trasladó de 4 situaciones de salud mental a todas las situaciones que recoge el Código Internacional de Enfermedades, el CIE-10. Sin embargo, también hay una ley de salud mental. Lo mismo sucede con el tema oncológico. La Ley General del Cáncer, que hace poco fue ya reglamentada, y hace muy poquito salió también una ley referida al tema de maternidad y una modificación a los tiempos de espera que se establecía para una persona que ingresa a la seguridad social para poder tener cobertura en el embarazo que tiene la persona, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver. Ay, perdón. Disculpen, acá tengo que mover la diapositiva. A ver, perdónenme, voy a ir hacia eso. Y ahora sí, permítanme. Vamos a ejecutar. Listo, ahora sí. Muy bien, comentemos ahora. ¿Cómo va esto de la ley de cáncer y el tema de las condiciones de maternidad? Carolina, Rosemary, Carolina. Sí, bueno, la ley a la que haces mención, lo que básicamente es lo que se elimina es lo que podemos denominar tiempo de espera. Y eso se relaciona a e-salud, ¿ya? Antes, cuando yo me inscribía a e-salud por primera vez, nunca había tenido ningún tipo de seguro y me inscribía a e-salud, ¿ya? Yo tenía que tener, o debía tener, 3 meses de aprobación consecutivas o 4 no consecutivas para yo tener derecho a cualquier prestación, ¿ya? O a cualquier atención en e-salud.
Partiendo de eso, ¿ya? Si yo ingresaba gestando a E-Salud, yo tenía que esperar los 4 meses para recién poder atender mi gestación. Ojo ahí, ojo ahí. Importante lo que estás diciendo. O sea, no es un periodo de carencia que como yo entraba gestando ya no tenía cobertura, sino No. era un periodo de espera que dice, ok, ya estás asegurada en salud, pero durante estos primeros meses de aportaciones no te voy a atender. Una vez que se supere ese hito, puertas abiertas, ¿correcto? ¿A eso te refieres? Exacto, a eso me refiero. ¿Ya? Ok. ¿Y Ahora ahora no. cómo se ha modificado? Ahora no. Ahora, yo entro a trabajar, yo ya ingreso gestando, a partir del primer día yo ya puedo contar con las atenciones, tanto en E-Salud como por la parte privada. Pero, exacto, EPS, pero la EPS va a contemplar solo lo que está en el plan de esencial, el plan esencial de aseguramiento en salud. Es decir, por ejemplo, por ahí he visto, no, pero yo ingresó gestando y entró gestando y no le va a cubrir la cesárea. Sí le podría cubrir la cesárea siempre y cuando ese diagnóstico está incluido o esté incluido en este listado de PEAS. Por ejemplo, desproporción cefalopélvica, es decir, el feto es muy grande y la mamá es muy pequeña. Entonces, es una condición que sí la cubre. Correcto. Si está dentro del PEAS, entonces, ¿necesita cesárea? Sí la va a cubrir. Pero es Correcto. a condición particular. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene una gestación porque tiene una malformación congénita, nació con 2 úteros, pero cuando tienes 2 úteros necesita cesárea, ese diagnóstico no está en el PEAS. Exacto. Entonces, ahí no le cubriría el PEAS, ¿no? Correcto. Para ponerlo claro, ¿no? Entonces, existen situaciones en las cuales sí va a cubrirse la cesárea. Así yo ingrese gestando. Así, yo hoy día me inscribo y mañana doy a luz y necesito la cesárea, sí lo tendría que cubrir siempre y cuando ese diagnóstico esté en el PEAS. O sea, siempre y cuando la condición que haga que la paciente necesite la cesárea esté en el PEAS, pasa. Si la condición por la cual hace que el paciente necesite la cesárea y no está en el PEAS, no lo va a cubrir, ¿correcto? Exactamente. Y lo otro que quería mencionar es esta modificación que elimina el periodo de espera, solamente existía para las situaciones de emergencia. No tenías que esperar los 3 meses. Y ese es un poco lo que la ley busca equiparar, o sea, lleva la situación de emergencia, que es una situación donde no se puede poner condicionamiento, porque condicionar la atención de emergencia significa poner en riesgo la vida de la persona. Este nuevo tema de modificación lo que trae es, así como una persona en situación de emergencia está en riesgo su vida, el embarazo como tal tiene a la madre y al no nato también en riesgo de no ser atendido si tienes que esperar 3 meses para entrar a la seguridad social, porque de repente no tienes el dinero en el bolsillo para hacer el gasto, que era la situación que antes sucedía y ponía muchas situaciones en este tema, y se condice de repente con la estadística que vimos, donde después del tema de salud mental, maternidad era el segundo driver donde más personas habían tenido problemas, ya sea como paciente o como administrador de la póliza de salud en la empresa donde está. Muy bien. Les agradecemos a todos por haberse quedado unos minutos más de lo que teníamos programado. Vamos a responder. Están siendo respondidas algunas preguntas por el chat. Hay una pregunta que nos mencionan, Iván, por ejemplo, dice, estas nuevas condiciones del PEAS no debería generar una ampliación del 2.25. A lo que se refiere, Iván, para todos, es que hay un porcentaje del dinero que destina un empleador a E-Salud. Todos sabemos que el 9%, ¿no?, va hacia E-Salud. De ese 9% hay un 2.25% que retorna a la parte privada, o sea, la EPS, que va a cubrir las condiciones del PEAS. La pregunta que nos hace es, ¿ese dinero no va a terminar yendo corto para lo que ahora ha generado amplitud de beneficios? La respuesta es evidentemente sí, Iván, ¿no? El gran tema es justamente con lo que iniciamos hoy la conversación.
La ley solamente ha dicho, atiende más, pero no ha ido sobre ninguno de las otras características naturales que involucra este tema. Y voy a cerrar con eso, yéndome justamente a esta presentación que está aquí, que es la parte donde hemos dicho qué es lo que garantiza la seguridad universal. Cobertura, prestación, acceso, y acá está la pregunta de Iván. ¿Y el financiamiento? ¿Cómo se va a financiar? La respuesta es, la ley ha ampliado prestación, pero la ley no ha dicho nada del financiamiento. Y esas son una de las partes paradójicas, ¿no? O anecdóticas de lo que significa ampliar cobertura sin mirar otros drivers u otras variables que tienen que ir acompañado. Pregunta de Judith Carolina. Si la pareja ingresa a la póliza en periodo de gestación y la condición de cesárea está en PEAS, ¿cubre? Carolina o Ross, cualquiera puede contestar. Sí, Si la pareja ingresa... Sí. ¿Perdón? Sí. Correcto. Sí tendría cobertura. Sí tendría cobertura. He visto varias preguntas relacionadas al tema de la gestación. La gestación en sí, per se, está dentro del PEAS. Abarca más o menos el 80% de todos los diagnósticos dentro de la gestación, la abarca el PEAS. Entonces, llamemos, de esta manera se garantiza que la gestante y el niño estén protegidos. Exacto. Entonces, ese es el objetivo de todas estas leyes, en brindar justamente mayor diagnósticos, es proteger a madre y niño, porque si nos damos cuenta, no solo corre peligro una sola vida, sino son dos vidas. Entonces, por eso es el objetivo del Estado, tratar de proteger a la gestante. Y se soporta en esas dos variables epidemiológicas que tú mencionaste al principio, prevalencia e incidencia. Ha habido más casos. Cerramos con la última pregunta. Doris Valdivia, tú cierras el set de preguntas, has sido premiada. Dice, con los nuevos PEAS subirá la siniestralidad, inferencia natural. Por lo tanto, debemos buscar alternativas como, por ejemplo, contar con un seguro colectivo oncológico para trasladar los casos de oncológicos a este producto y cuidar la bolsa de la EPS. Muy buena pregunta y hasta reflexión, diría yo, Doris, porque eso es básicamente el contexto en el que Marx los ayuda a ustedes. Entonces, estas preguntas para todos los que estamos aquí, sería bueno que vayamos trasladándolas a nuestros ejecutivos de cuenta para justamente buscar alternativas en lo que se conoce como gestión de riesgos, que es el core en que nosotros como March buscamos asesorar y ayudar a todos nuestros clientes y a los que deseen ser clientes nuestros, donde podemos darles estas herramientas de administración de riesgos para buscar estas alternativas, en tanto justamente se van modificando las reglas de juego en el mercado. Muchas gracias a todos y quiero también agradecer especialmente a la doctora Carolina Cuña por habernos ayudado en este panel y a la doctora Rosemary Durán igualmente por haber ayudado en este panel. Esperamos haber cumplido expectativas y haber respondido la mayor cantidad de preguntas. Siéntanse en total libertad de trasladar las preguntas que no hayan podido ser respondidas o que nazcan después con vuestros ejecutivos de cuenta para que podamos nosotros también vía email poder responderlas. Agradecemos a todos, les dejamos para que puedan seguir con sus actividades. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Gracias Carolina, gracias Rosemary. Buenos días. Muchas gracias a todos. Cuídense.